Buenas tardes a todos en sala y en Teams. Espero que tengan una buena tarde. Damos inicio al seminario a cargo de la investigadora Mayra Muñoz. Buenas tardes, Mayra. Hola, buenas tardes a todos. Eh, Hoy les vengo a compartir un poco sobre lo que hacemos en patología con respecto pues, a pedicularia y también contarles de una nueva metodología que hemos estado implementando para la evaluación de pedicularia en panícula. Entonces, para empezar, pues como todos sabemos, el cultivo de arroz hace parte de uno de los 3 cultivos principales pues más consumidos en el mundo, junto con el maíz y el trigo. Y este cultivo, así como los otros cultivos, se ven amenazados por diferentes estreses, entre los que se encuentran los estreses abióticos, que están relacionados con el medio ambiente, con altas temperaturas o sequía, y el biótico, que tiene que ver con bacterias, hongos, nematodos, otros microorganismos que limitan la producción del cultivo. Dentro de los hongos se encuentra Magnaporte oryza, como lo conocemos, piricularia o añulo del arroz. Este es un hongo filamentoso, hemibiótrofo, lo que quiere decir que mantiene vivo a su hospedero, al tejido que esté infectando por un tiempo, pero después empieza a generar tejido necrótico, o sea, a matar pues, el tejido que haya infectado. El hongo se encuentra en el campo, en el ambiente pues, natural, en forma asexual, y las estructuras de reproducción están soportadas en un conidióforo. Y las esporitas, que son pues, la estructura mediante la cual se multiplican, tienen como esta forma alargadita y están divididas en 3, como se puede ver aquí. En cuanto a la incidencia en los cultivos, piricularia pues tiene una distribución mundial, se ha registrado en más de 85 países, y pues aparte del arroz afecta a otros cultivos como el trigo, la cebada, el millo, entre otros muchos otros cultivos. Se ha registrado que que afecta alrededor de 50 gramíneas, pues plantas de la familia de los pastos. Y recordemos que las zonas principales productoras de arroz están divididas en 5, que es el centro, el oriente o los llanos, el Bajo Cauca, los Santanderes, y la zona que más produce arroz, pero que también se ve más afectada por esta problemática, es la zona de los llanos, por sus condiciones ambientales que facilitan la propagación de esta enfermedad. Los factores que están asociados a la propagación de piricularia son temperaturas entre los 25 a 28 grados, radiación superior a humedad relativa superior al 80%, bajas horas, poquitas horas de luminosidad, y se dispersa gracias a la presencia de lo que queda de las cosechas anteriores, pero también de los arbences asociados al cultivo. Entonces, cuando se dan las condiciones para que el hongo prolifere y pues está el cultivo, puede afectarlo y producir pérdidas pues, muy importantes. Pero ¿cómo ingresa este hongo a la planta? Entonces, en el ambiente pues encontramos las estructuras de reproducción, que son las esporas que ya les conté. Esta espora se posa sobre el tejido que vaya a infectar y logra pues como adherirse a él gracias a una estructura que tiene, que es como, se llama mucílago, es como una estructura gelatinosa que permite la adherencia al tejido, y después de eso, alrededor de las 12 horas después de la infección, se da la germinación del tubo. Este tubo empieza a llenarse y a formar una estructura más especializada que se llama presorio. Este presorio va almacenando glicerol y otras sustancias que permiten la ruptura de la primera barrera protectora del tejido, pues que es la cutícula. Y alrededor de las 24 horas ya se da el ingreso como tal del hongo a la planta y empieza a extenderse pues mediante hifas.
Y los signos en el tejido, por lo menos en hoja, se pueden observar alrededor de los 7 días después de la infección, que ya podemos pues observar las lesiones típicas de piricularia, y comienza un nuevo ciclo de infección cuando están las condiciones pues adecuadas para que se vuelva a dar. Los síntomas de piricularia los podemos observar en hoja, en cuello, en panícula, en el cuello de la hoja bandera o en los nodos de los tallos. En la hoja lo podemos observar como lesiones adiamantadas con centros esporulados y borde café o negro. Eso depende pues del material que esté afectando, pero también depende de la agresividad del hongo. En panícula la podemos observar en las diferentes partes de la panícula, en los pedicelos, en las ramificaciones primarias, las secundarias, y en la base de la panícula. En el cuello de la hoja bandera y en los nodos, pero en el caso de los nodos se ve solamente como en variedades muy susceptibles a la enfermedad. La parte de la planta que más afecta o que mayor problemática presenta es cuando afecta en el cuello, ya que baja el rendimiento, la producción del arroz. Puede que banee completamente la panícula cuando se da en estado de embuchamiento, o cuando afecta en estado lechoso, genera granos de baja calidad molinera. Y ahora les voy a hablar un poco sobre la metodología que seguimos en patología para evaluar este hongo y algunas cosas nuevas que se han estado implementando. Nosotros trabajamos con material que aislamos de campo, y como el hongo evoluciona rápidamente, o sea, cambia rápidamente, necesitamos estar colectando tejido para tener las nuevas razas que se obtienen en campo y así poder pues tener una aproximación real de qué es lo que está pasando en campo como tal. Entonces lo primero que se hace es la colecta de tejido vegetal con síntomas de la enfermedad. Después esto lo llevamos al laboratorio y hacemos una cámara húmeda, que es pues coger una caja Petri y ponerle servilletas, envolverlas en agua, y en esta pues dejamos el tejido volver a esporular. Esto es como una lesión esporulante, es como una masita de muchos conidióforos con sus conidias, y lo que hacemos es pasar esto a un medio que es agar agua, y en este medio las esporas empiezan a germinar. Esto lo aislamos en un medio desalvado de arroz y pues utilizamos una sola espora, por eso se llama cultivo monoespórico, y el objetivo de este cultivo es conservar la pureza genética del hongo, porque pasa que en ocasiones, por ejemplo, aislamos una espora y le damos un código y aislamos 2 esporas de una sola lesión, y una de esas esporas es patogénica, o sea, genera la enfermedad, pero la otra espora no. Entonces pues eso lo necesitamos tener como registrado, y esa es la importancia pues de aislar y de purificar el hongo. Y después nuestro medio de propagación como tal para los experimentos es el papel filtro. Entonces pues aquí ponemos papel filtro estéril y ya lo conservamos a 20 grados. Para la reactivación del hongo, cuando vamos a hacer los experimentos, utilizamos el papel filtro que tiene las esporas del hongo, y lo ponemos a crecer en medio desalvado de arroz y lo llevamos a la incubadora por 28 a 28 grados por alrededor de 8 o 9 días, en los que se puede pues observar algo así. Esto ya es el hongo como tal, que crece muy bien en laboratorio y pues aquí está esporulado. Y cuando vamos a hacer el inóculo, el día de la inoculación, raspamos las cajas. Esto lo pasamos por un tamiz con twin. El twin es una sustancia como jabonosa que permite que se pegue el inóculo a la superficie. Esto pues todo lo hacemos en frío para conservar la viabilidad de la espora, ¿no? Porque la espora germina muy rápido. Luego
hacemos el conteo en el hemocitómetro y pues ajustamos la concentración a 10 a la 5 esporas por mililitro. Entonces, este es el proceso que hacemos antes de inocular, pero pues en los ensayos en invernadero, para el caso de hoja, lo que hacemos es sembrar las semillas en bandejas de germinación, utilizando un diseño de bloques completamente al azar, y esto lo hacemos 2 veces en intervalos de 8 días. También pues realizamos la debida fertilización de las plantas para adecuar que cuando se vaya a inocular estén pues nutridas, y la inoculación la hacemos en estado de plántula, cuando la planta tiene de 4 a 5 hojas, porque es el estado en que es más susceptible a piricularia. Esto lo hacemos con un aerógrafo en unas estructuras que nosotros llamamos jaulas, que son pues unas estructuras metálicas de plástico que lo que hacen es simular las condiciones de cámara húmeda. Y esto lo llevamos a una incubadora que tenemos grande de vidrio que cuenta con aspersores, y lo que hace es mantener las condiciones de humedad y de temperatura adecuadas para la infección del hongo. La temperatura promedio son 24 grados y la humedad está alrededor de los 92%. Y esto lo llevamos a incubar por 48 horas. En este momento estamos tratando de implementar una segunda inoculación, una reinoculación, para ver cómo responden las plantas a medida que van creciendo, pero también para duplicar el número de datos que obtenemos en campo y pues así poder tener un acercamiento más real de si el material es susceptible o resistente a la enfermedad. Esto es una guía visual que hemos hecho en patología para cuando vamos a evaluar las plantas. Las plantas pues las evaluamos a los 7 días, como les mostré en el esquemita de cómo se da el proceso de infección de piricularia. Los signos no se ven inmediatamente, sino mucho después, cuando ya ha generado tejido necrótico. Entonces, este es como el rango que podemos encontrar cuando un material es resistente. Los tipos de lesiones que tenemos en cuenta son el tipo 1, que son como puntitos cafés; el tipo 3, que son lesiones son lesiones redondas, un poquito más grandes, donde ya se empieza a ver tejido necrótico; el 5, ya la lesión empieza a tomar como la forma típica de las lesiones de piricularia, que es en forma adiamantada y también se ve esporulada; el 7 ya es una lesión mucho más grande, que ocupa más o menos la mitad de la hoja; y la 9 pues son lesiones mucho más de material, típico de material susceptible. Entonces, en las resistentes podemos encontrar lesiones muy pequeñas, como la tipo 1 y la 3, pero también podemos encontrar lesiones un poco más grandes, como esta, pero con área foliar muy reducida. Entonces no podemos determinar solo con el tipo de lesión si un material es resistente o susceptible, porque puede que tenga una lesión grande, pero el área foliar afectada es muy pequeña. Entonces, otro de los parámetros que tenemos en cuenta es ese, el área foliar. Y en el rango de los susceptibles tenemos esto: lesiones pequeñas que aparentemente no son de material susceptible, pero que ocupan una parte importante de la hoja. Entonces aquí podemos decir que el material sí es susceptible a la enfermedad. O podemos tener lesiones más grandes con área foliar afectada también grande, y pues la más grave, que vendría siendo las lesiones de tipo 5-7 con un 25% de área foliar afectada. Esto es lo que normalmente encontramos en invernadero. Y ahora les quiero compartir un poco sobre los experimentos que pues hemos hecho para un proyecto que aún pues no hemos podido iniciar, pero hemos empezado a evaluar algunas líneas para tener una idea de cómo responde ese genotipo a piricularia. Entonces, cuando nosotros evaluamos, lo que obtenemos es algo así: una tablita con el tipo de lesión, con los dos parámetros que evaluamos, tipo de lesión y área foliar afectada. Entonces, en este ensayo lo que hicimos fue inocular uno de los aislamentos que hemos probado que son más agresivos, que es el 22552, en diferentes fuentes de IR64 de los programas de CIAD.
y CO39, que es un control susceptible a la enfermedad. Entonces, pues podemos observar que en cuanto a tipo de lesión, todas las fuentes y pues el control susceptible muestra un tipo de lesión típico de susceptibilidad, pero el área foliar es un poco más variable en este sentido. Entonces, para CO39, pues el área foliar es grande, pero para IR64, que es una variedad que está reportada como resistente, pues el área foliar varía un poco más. Tenemos diferencias en cuanto a ese parámetro. Y esto lo repetimos, pues este material lo volvimos a inocular y obtuvimos resultados similares, pero vimos una reducción mayor en cuanto al área foliar. Entonces, esto no lo hacemos con un único aislamiento, sino lo hacemos con diferentes aislamientos que ya se han ensayado en experimentos anteriores, y pues obtenemos respuestas diferentes del material que evaluamos. Entonces, para estos 5 aislamientos, que son los que estamos utilizando ahora porque son los más agresivos, CO39 es susceptible para todos, pero la respuesta de IR64 varía de acuerdo al patotipo que se está evaluando. Y ahora, estos son, además de la inoculación en hoja, estamos queriendo implementar una nueva metodología para probar la resistencia pericularia en panícula, porque no siempre hay una correspondencia entre la resistencia en hoja y la resistencia en panícula. Es decir, un material puede ser resistente en hoja y susceptible en panícula, o puede ser susceptible en hoja y resistente en panícula. Entonces, lo que queremos hacer, ya pues hicimos un ensayo, lo que hicimos fue conservar el material que reinoculamos en las bandejas, y a los 30 días podar las macollas y dejar solo el tallo principal. Esto lo hacemos aproximadamente hasta los 50 o 60 días, donde las plantas se verían algo así. Y a los 90 días, para el caso de pues, IR64, CO39, que son el material que hemos estado evaluando, hacemos la inoculación. Los parámetros que estamos utilizando es que la panícula tenga una emergencia superior al 50%, y por panícula inoculamos 3 mililitros de inóculo, y por línea un control con agua destilada. Esto igualmente le proporcionamos la condición de cámara húmeda para lograr la infección por 48 horas, al igual que en hoja. Pero los síntomas de pericularia en panícula se pueden ver solo a los 15 o 20 días de la infección, diferente en hoja que se ve a los 7 días, o sea, el proceso en panícula es un poco más lento. Y lo podemos ver en cualquier parte de la panícula. Entonces, esta es una escala que se utiliza para evaluar la tolerancia a pericularia en panícula. En la escala 1 tenemos plantas que son resistentes y que solamente se les ve afectada como los pedicelos o las ramificaciones secundarias. En la 3 ya podemos ver que se afectan las ramificaciones primarias o el eje principal, una parte pequeña del eje principal de la panícula. La 5 ya empezamos a ver que afecta más el eje principal, también la parte que está debajo de la base de la panícula, y en el 7 ya podemos ver la lesión alrededor del eje de la panícula, y visualmente hay un variamiento no superior al 30%. Y en el 9 ya vemos que la panícula pues se encuentra totalmente vana y toda la infección se ha extendido por el eje de la panícula. Entonces, estos son algunos de los resultados que hemos obtenido, igualmente con CO39 y R64. A los 14 días después de inoculación podemos ver, este es uno de los resultados que obtuvimos, la panícula está completamente vana, y esta es la lesión típica de pericularia en la base. Lo que hace es estrangular la panícula e impedir que se transporten los carbohidratos al grano, entonces por eso genera dañamiento o grano de baja calidad.
y este es el control, pues que vemos que no se vio afectado. Y para IR64, a pesar de que sí obtuvimos infección de piricularia, también obtuvimos como unos resultados variables, entonces la idea es seguir replicando esta metodología para pues, lograr estandarizar las condiciones. Pero uno de los casos con los que nos encontramos fue este. Una de las fuentes de IR64 pues, presentaban un tipo de lesión 7, o sea, susceptible, pero la panícula no se veía completamente vana como el control susceptible. Y para el control pues también vimos que no se vio contaminado. Y alguna de las ventajas de lo nuevo que se ha pues, agregado a lo que se hace en piricularia es que obtenemos el doble de datos en la evaluación. También hay optimización de espacio en cuanto a panícula, porque normalmente no se evalúa panícula por que ocupa mucho espacio. Es una metodología un poco complicada, entonces con esta metodología que estamos implementando se podría evaluar el material y optimizando el espacio. Se puede hacer el fenotipado en hoja y en panícula, y también se puede identificar y validar genes que son específicos para hoja y para panícula, porque pues esto no se hace normalmente. Y algunos de los retos que tenemos es la sincronización de genotipos, porque no podemos someter continuamente las plantas al estrés de la cámara húmeda, pero también si los ciclos son muy diferentes, estaríamos aplicándole doble inóculo a algunas plantas. Entonces no sabríamos si la infección o el resultado se deba a que la planta es muy susceptible o que ha recibido más inóculo pues, del que han recibido las otras. Pero una solución para eso podría ser trabajar con sets pequeños, con ciclos similares, de manera que se consiga que todos florezcan, bueno, o la mayoría florezca al mismo tiempo y se pueda hacer una o dos inoculaciones. Bueno, eso sería todo y muchas gracias al grupo de patología por todo el aprendizaje en estos meses. Y ya. Bueno, muchas gracias Mayra por la presentación. Preguntas, comentarios en sala o en Teams. Sí, tengo una pregunta sobre los esporos. ¿Cuánto tiempo se puede guardar en el frío? ¿Eso? Tenemos material bastante antiguo, pero nos damos cuenta pues si es viable haciendo la reactivación. La idea es mantener activas las cepas con las que más se trabaja. Entonces, normalmente como tenemos que estar multiplicando el hongo, nunca trabajamos con esporas o con material que sea muy viejo, porque todo el tiempo lo estamos reactivando. Y como lo conservamos en frío, pues se garantiza también que sean viables por un tiempo considerable. Pero, por ejemplo, ¿se puede guardar, no sé, 10 años o más? ¿O cuál sería el tiempo? Sí, sí se puede conservar. Nosotros tenemos sí se puede conservar. Nosotros tenemos aislamientos de 1980, 91 y hemos reactivado y mantienen la viabilidad. Lo importante es la conservación, como mostraba Mayra, en los sobres, en esos sobres, y siempre manejamos 2 sobres por duplicado. El original, el que no lo tocamos, y uno para trabajar en caso que se nos contamine o pierda la viabilidad. Nosotros, la conservación es a -20 y los mantenemos en los sobres y en unas cajas. Y sí nos ha funcionado. Y por eso tenemos hongos, no solamente de piricularia, sino de diferentes hongos de arroz, Saroclavius, Helmintosporea, de diferentes cepas. Y cuando se regenera, ¿hay un cambio genético? ¿Ustedes están haciendo evaluación también del genotipaje de los aislamientos? ¿O
al momento no. Pues no, por ahora. Como manejamos monospóricos de una sola espora, o sea, se supone que no debería haber el cambio, ¿no? Pues si manejamos la misma espora, la misma purificación. Ahorita estamos haciendo como una prueba de patogenicidad, más que todo en bacterias. En piricularia no hemos hecho ensayos si conservan la misma patogenicidad. Pero según las líneas o los materiales que están, los patotipos que estamos manejando, son en promedio de 2021, 2022, 2023, y estos mantienen o nos damos cuenta por los controles, el susceptible, el intermedio y el tolerante, y responden bien, responden igual a ese mismo tipo, pues si son agresivos o no. Yo tengo una duda. Es sobre, bueno, muchas gracias por la presentación, muy chévere. Es sobre la escala en hoja. ¿Ustedes lo hacen 1, 3, si no estoy mal? ¿Sí? ¿En un rango? Sí. Ajá. 0, 1, 3. Pero normalmente como el estándar que se tiene, o sea, ha tenido, es más como 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 9. Niva no es como porque hacen eso, sino como si esta es más eficiente o si cómo se propondría, como porque en Villavicencio se toma de 0, 1 de 0 a 9 y así como lo tenemos en Fenom. Entonces, Es que la escala que se usa en campo es diferente a la que usamos en invernadero, porque en invernadero es basada en la severidad, y la severidad está determinada por el tipo de lesión, y en campo es por incidencia, o sea que tiene en cuenta no solo el tipo de lesión, sino también como el área afectada. Y aquí evaluamos una sola hoja, ¿no? No evaluamos como varias hojas al mismo tiempo, ¿no? Sino que escogemos la hoja que más afectada veamos. y cómo, pues ya me responderán los objetos de piricularia, James o Mayra. La diferencia entre 1 y 2 en campo, la escala, o digamos acá en invernadero es porque lo hacen en una hoja y por lo que me explicas, pero digamos la otra escala es más abierta en campo porque debe ser más específica el dato de severidad, como me dices, si quedó claro. Porque pues no sé si alguien me puede... Sí, igual en la escala de 2 sigue siendo resistente, ¿no? Entonces, si nos da 2, si nos da un 4, en el 4 es que ponemos, miramos las repeticiones que tenemos en campo, porque nosotros siempre llevamos réplicas, ¿no? Y ahí comparamos esos datos y comparamos con los datos que tenemos acá en invernadero, que son con cepas específicas, porque allá como manejamos es el background de piricularia de diferentes cepas, pero, o sea, esa escala que nos dan en campo, o sea, no nos confunde, porque si da un 6 ya sabemos que es susceptible, o un 8 sabemos que ya es susceptible. Entonces, sí, o sea, los datos que obtenemos sí no van a cambiar o se comportan igual. Mayra, muchas gracias por la presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué capacidad actual, o bueno, cuál ha sido el número máximo de plantas que han evaluado en cuello con estos métodos? No, en cuello ahora solo hemos evaluado una bandeja, o sea, una bandeja de 50 alvéolos, 50 plantas. 50 plantas. Y la otra es si de pronto han logrado percibir, bueno, no sé, si también Andrea me ayuda, el estrés que le genera el espacio y el corte de la hoja en la planta, digamos, sobre la evaluación. Pues como estaba mencionando Mayra, es esa nueva implementación, lo que hemos visto en IR64, no le altera como al llegar a floración. Nosotros por eso también durante los días entre 30 y 60, por ahí en 30, bueno, después de que termina la evaluación, nosotros hacemos una fertilización
porque ellas quedan estresadas y se ponen como amarillo, sí, se nota el cambio pues de la cámara. Entonces nosotros fertilizamos con solución nutritiva y sulfato de amonio. Y antes de que inicie el primordio, pues volvemos en solución nutritiva. Y pues el color y todo hasta llegar a floración se mantienen bonitas. Y la cortada, como nosotros cogemos solo el tallo principal y las otras las cortamos, no nos ha afectado hasta el momento con las líneas que manejamos con Mayra. Sí, y lo que decía en cuanto a lo de la cantidad de plantas, como esas bandejas son de 50 alvéolos, entonces nosotros decíamos por la reducción del espacio, porque nosotros también manejamos los potes azules y solo manejaríamos una planta por pote y si tuviéramos 100 potes, pues nos cubre bastante espacio en el invernadero. Entonces nosotros cuando normalmente inoculamos 4 bandejas, o sea son 200 plantas las que evaluamos, y inoculamos 3 aislamientos, o sea inoculamos 600 plantas en esas bandejas, que sería una reducción de espacio bastante grande. Ok, bueno, buenas tardes, muchas gracias por el seminario. No sé si es una pregunta o, bueno, a nivel de comentario. Tú hablabas de cuando mencionabas la diferencia que había entre cuello y la evaluación. A veces uno en hoja observa susceptibilidad y cuando llegamos a la etapa de cuello de evaluación en panícula, lo que era susceptible, bueno, sale como resistente. Y hablabas y decías que de pronto el patógeno o la, podemos llamarlo raza, era lo que se observa en hoja es distinta a la que afecta a la panícula. ¿Eso fue lo que mencionaste? No digo que sea distinto, sino que digo que puede ser más específica para hoja. Porque la resistencia de la planta o la resistencia que tenga el material que se está evaluando puede que tenga genes de resistencia, pero para panícula y no para hoja. Como por ejemplo el gen P1, que es un gen que se conoce que es para conferir resistencia en panícula. Ya está, ya esa parte está bien diferenciada, los genes que afectan a la panícula y los que afectan el cuello, los genes de resistencia son distintos. Pues sé de ese gen, pero no puedo asegurar de que haya registro de más genes. Sí. Pregunta sobre eso. ¿El inoculum que viene y que infecta la panícula viene de las hojas o es otro que viene aparte? Sí. El inóculo es el mismo. En ese ejemplo que da Mayra es el 22552 que se inoculó en plántula y lo que queremos es ver si se comporta igual de resistente en panícula. Okay. Es ese mismo inóculo el que conservamos, también volvemos y lo reactivamos para la fecha que esté en floración, poder inocular con ese mismo. Entonces ahí podemos comprobar que es con la misma cepa que inoculamos en hoja. Okay. Ok, pero en condiciones controladas, pero en Exacto. Condiciones de campo sería como el inóculo de las hojas que viene sobre las panículas. Sí, sí, sí sería como lo que queda, las esporas que quedaron sobre la hoja. Y lo que preguntaba don James, por lo menos, pues en estado vegetativo las plantas son susceptibles y las que son muy susceptibles pues se mueren y no podemos evaluar resistencia en cuello, ¿no? En cambio en invernadero, por ejemplo, hay la CO39, o sea, las muy susceptibles
en invernadero ellas vuelven y se regeneran porque pues es una única lesión, una única hoja. Pero ya en campo esa parte, ya las plantas mueren y no podemos identificar lo de la resistencia en panícula. Sí, pero Y o lo sea, que decíamos, pues sí, lo de... la experiencia que tenemos es que, por ejemplo, una evaluación 7 en campo, la planta no muere. Y al final enoja y se recupera. O sea, al final la planta se recupera y uno queda con... Pero cuando llega muchas veces a la etapa de panícula, de cuello, ese 7 que miramos en hoja es un 3 en cuello. ¿Ya? Entonces, pero de todas maneras como susceptible. ¿Ya? Se toma eso como susceptible. Entonces, ahí siempre queda la duda si eso es consistente, o es una condición o es una cosa, algo muy puntual. O sea, que, listo, si yo decido eso que se me comportó como resistente en cuello, mostrando susceptibilidad en hoja, si yo tomo solo la información de cuello, definitivamente estoy tomando un riesgo o hay diferencia entre la raza que me está afectando el cuello y la panícula. O sea, como para uno decir, pues madre, tengo un material que es resistente en cuello, pero que en hoja, en hoja no lo es. O sea, el agricultor diría, puedo utilizar fungicida en hoja y sé que en cuello no Es que... la demanda de fungicida va a ser menor. Ajá, es que ahí es como lo que queremos probar. Nosotros habíamos hecho unos ensayos hace muchos años con CO39 y con otras líneas que mirábamos eso, que se comportaban resistentes en hoja y en cuello eran muy susceptibles. Entonces no podemos decir, si se comportó resistente en hoja, en cuello va a ser resistente. Porque lo que hablaba Mayra, como la planta no es tolerante en hoja, pero sí en cuello, o viceversa. Entonces eso sí queremos comparar bien con unas líneas que ya, con líneas comerciales, para ver cómo se comportan la resistencia o la susceptibilidad entre esas líneas y con las mismas cepas específicas, porque en campo no podemos notar eso, porque como hay tantos patotipos, tantas razas juntas, no podemos evaluarlas. Pero entonces sí, por eso es que queremos como ensayar y mirar y decir, bueno, listo, si evaluamos en cuello, como usted dice, bueno, entonces esta resistió en plántula y en cuello sé que me va a dar un 1, un 3 y no me va a dañar la producción, no va a haber tanta incidencia. Pero sí nos falta como ensayar más en esta parte, si queremos evaluar más en panícula. Muchísimas gracias, Mayra, nuevamente por la presentación. No me queda más que felicitarte. El próximo seminario estará a cargo, seguimos todavía con la línea de patología, sí, a cargo de la investigadora Karen. Y continuamos. Muchas gracias a todos por asistir. Y antes de que se vayan, Angélica,